Bueno, entonces les venía comentando. Eh, Vamos nosotros ahora a evaluar. Yo creo que no ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿O vamos bien? Entonces Pues aquí, no es fácil, digamos, es como aprenderse bien las fórmulas y saber cuándo utilizarlas y ya. exacto. Entonces, a ver, venga, miramos acá. Aquí. Entonces ya sabemos la media, mediana, moda, cómo son los cuartiles, los deciles, los percentiles, de qué significa, de qué información puedo extraer de ella. Y aquí, si no estoy mal, aquí hacía falta. mm, sí, claro, aquí hace falta hablar sobre lo que es el rango. Sí, la media de. Pues en lo que estamos, media de dispersión, solo nos faltaba hablar era del rango, ¿sí? Estas son medidas de posición y hay otras que se llaman las medidas de dispersión, ¿no? Que la palabra lo dice. Entonces, aquí en esta parte, bueno, vamos a prolongar esto. Acá podemos colocar las medidas de dispersión, ¿sí? Y por eso ya sabemos, por eso es que se llama variación, que ya lo vimos, desviación estándar, que es la otra, desviación estándar. Y por último tenemos algo que se llama rango, que es algo muy sencillo. Sebastián Fuentes, cuéntenos, ¿qué es el rango? ¿Cómo lo determino y para qué lo utilizo? Espera un momentico. A ver. Fuentes, Sebastián. No, mentira, Fuentes no, otra persona. Necesito poner que todos opinen, poner notas. A ver, aquí que nos falta. William. Entonces yo ya no, pues. Profe? No, ya no. Juan Diego Gómez, cuéntenos, ¿qué es el rango? ¿Cómo lo determino? ¿Cuándo lo utilizo? ¿Para qué lo utilizo? Bueno, el rango es como saber el intermedio entre el valor mínimo y el valor máximo de pues, de datos, ¿no? Sí, de por sí para hallar el valor, el rango de lo que acaba de decir está correcto. ¿Cómo uno lo coloca? De, Digamos, el rango es de igual a qué? Al valor máximo menos el mínimo. exacto, menos el valor mínimo. ¿Listo? Chicos, aquí quiero recalcar algo importante. Dependiendo del enunciado o del contexto del ejercicio que ustedes vayan a realizar, es importante que no se dejen engañar en qué sentido. Que, por ejemplo, si yo a ustedes les doy unos datos de, por ejemplo, la competencia, ¿cómo no? Competencia no, sino más bien el corredor, por ejemplo, número 1 y el corredor número 2, ¿sí? Y le doy unos datos del tiempo que gastan en hacer un circuito o en hacer una vuelta completa. ¿Sí? Hay unos números acá. Y aparte de esos números, yo les doy unos números aquí, ¿sí o no? Y aparte de esos números, es posible que les dé, por ejemplo, la desviación media o desviación estándar, como quiera llamarlo. ¿Mm? Desviación media se escribe así. O la desviación estándar. ¿Sí? Le doy un número. Entonces le digo, el corredor número 1 tuvo tanto de desviación y la desviación estándar del corredor 2 fue tanto. ¿Sí? Es más que evidente, cuando ustedes se encuentren con un tipo de ejercicios de estos, es más que evidente que les están hablando de la variación de datos. ¿Sí? Que ustedes le llegan a colocar, por ejemplo, algo como el rango, ¿sí? En las opciones que ustedes encuentren, por ejemplo, que el rango es tal cosa, ¿sí? O que, por ejemplo, les digan en la competencia número 1, fue mejor, qué sé yo, el corredor 1 respecto al corredor 2. Entonces, ese tipo de respuestas, normalmente, por no decir que siempre, no tienen nada que ver, o sea, los descarto automáticamente. ¿Por qué? Porque la pregunta se está enfocando es en esto. Que usted les dan dos números de desviación estándar, es para que usted los compare y diga, oiga, espere, este es mejor que el otro por tal y tal cosa. Entonces, por ejemplo, que usted acá le van a dar 0,8, un ejemplo. El dato 0,8 y aquí le dan, no sé, 1,9, se me ocurre a mí. Entonces,
es más que evidente que aquí los valores se encuentran más cercanos y por ende hay un mayor rendimiento que acá. Ya las otras opciones es de pura distracción. Bueno, lo digo porque, por ejemplo, en el caso del rango, en una pregunta como esta no tendría nada que ver, ¿sí? O sea, en realidad lo que el enfoque de la pregunta tiene que ser o el enfoque de la respuesta de esa pregunta más bien, debe ser respecto al de la división estándar. Bueno, eso es un tip para que lo tengan en cuenta ahí. Porque si hay cositas así como de distracción con términos que están relacionados con el tema, como rango, como deciles, cuartiles, pero que en este caso no tendrían nada que ver. Automáticamente ustedes ya se tienen que enfocar en la desviación estándar. Bueno chicos, estoy acá revisando en el libro. Tenemos nosotros unos otros temas por analizar, pero antes de eso, bueno, primero nos hace falta gente que opine y que tenga su nota. Y espero que esas personas, o sea, no que sea como que hay, no tiene nota, entonces opine, no, sino que usted solito diga, bueno, no me falta opinar más. Obviamente la idea es que esa investigación se note y pues que tenga una buena nota. Entonces, la otra parte se llama los datos que se analizan en forma agrupada. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a hablar de, por ejemplo, el histograma, el polígono de frecuencia, la ojiva, los detalles y hojas, etc. Bueno, entonces vamos a hacer, por así decirlo, una especie de mapa como resumen. A ver. Aquí estamos los datos que se analizan en forma no agrupada. ¿Sí? Recordemos que yo coloqué DNA. Si no me falla la memoria, datos no agrupados, creo que les había dicho, ¿sí? Datos no agrupados. A ver, a ver. Bueno, entonces vamos ahora a hablar de los datos. El análisis de datos agrupados. ¿Alguien de forma voluntaria que sepa que le falta opinar quiere empezar? A ver, cuéntanos. Entonces, ¿qué? En el libro nos daban los ejemplos de datos agrupados y entonces salían los diagramas de tallos y de hojas, los histogramas, los organigramas, el polígono de frecuencias. Salían esos básicamente. Cada uno tiene una manera diferente de organizar los datos para que sea más fácil analizarlos. Entonces, para empezar, según el libro, y esto, tenemos la distribución de frecuencias, ¿sí o no? Y luego viene lo que usted acabó de mencionar, la distribución de frecuencias. Cuando hablamos de la distribución de frecuencias, lo vamos a clasificar en... ¿Cómo lo vamos a clasificar, Samuel? ¿Puedo decir? Creo que es en intervalos. En clases. En clases algo así, creo. No sé No, clasificar como en intervalos. No, en realidad se hace como una tabla. La distribución de frecuencias se organiza mediante una tabla. Ah, los datos y Las la características. frecuencia de los datos. Exacto, mediante una tabla. Normalmente esa tabla está determinada, a ver, vamos a seleccionar a alguien. Vamos a que nos colabore Laura Sofía Escobar. Profe, pollo. Ah. Bueno, perdió Pues, el turno. Ah, ¿Puedo ¿ya? yo? ¿Ya está? Ah. ¿Dónde está Laura? y acá Ah, bueno, es que no la escuchaba. Bueno, cuéntanos. se divide por categorías que indican el número de observaciones por cada categoría. O sea, por
por cada numerito, pues la cantidad de frecuencias para distribuirlo. Eso, ¿Puedo decir algo también? Cuéntenos. Pues digamos, es más que todo como que una tabla en la cual como que se divide por variables en cada fila. Y pues la finalidad es como tener la obtención de la información que contienen todos los datos. Sí, ok. Entonces, el dato inicial que uno coloca normalmente está denominado como X, ¿sí? Aquí hace referencia al dato analizado, por ejemplo, el número de zapatos, qué sé yo, la altura de los estudiantes, por ejemplo, la cantidad de personas que van al cine, etcétera. Es la variable estudiada, ¿sí o no? Y recordemos que esa variable estudiada puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, primero va la variable estudiada, que normalmente la llamamos X. Luego va lo que dijo Laura, que se llama la F1. frecuencia. ¿Sí o no? Frecuencia absoluta. Voy a Que es el repetir. número, que Y es el Eso. número luego, límite, ¿no? O sea, cuántas personas van al cine, cuántas personas, no sé, Sí. algo así. Eso, lo que acaba de decir es clave, ya se me había olvidado. Vamos a colocarlo así. Vamos a ser más específicos. Eso lo vimos el Absoluta. año pasado, sí. Sí. Luego de la frecuencia absoluta, ¿cuál viene? La frecuencia La frecuencia relativa. relativa. acumulada. No. Acumulada. ¿Listo? Ujú. Luego, ¿cuál viene? La frecuencia Relativa. relativa. Frecuencia. Luego, ¿cuál viene? Ya vamos a ver. Relativas Ahorita voy a empezar a acumuladas. preguntar para qué me sirve cada una de esas. La frecuencia relativa acumulada. Perfecto. Frecuencia Y acumulada. la última, no mentiras, las dos porcentaje? últimas es frecuencias porcentuales y la última sí es frecuencias porcentuales acumuladas. Entonces, eso lo llamamos ¿cómo fue que dijo? Frecuencias porcentuales. O el porcentaje, ¿sí? Porcentaje. Es lo mismo. Es más conocido como porcentaje. Y esta no es tan común, pero pues la vamos a agregar. Es la porcentaje acumulado. No es tan común, pero pues lo vamos a colocar, ¿ok? Entonces, pues estoy tratando de recordar un ejercicio que una vez miré de opción múltiple donde teníamos que tener en cuenta esto, que era como de ganancias, algo así. Bueno, no importa, nos inventamos un ejercicio. Entonces, por ejemplo, nosotros observamos aquí en X, por ejemplo, puede ser la cantidad de, qué sé yo, de un producto, ¿sí? O la cantidad de prendas que se puedan vender. Entonces, yo puedo colocar acá que, a ver. ¿Alguien tiene ahí algún ejemplo que nos pueda dar, así de forma general, con poquitos datos? De talla de zapatos, no sé. ¿De la qué? De la talla de zapatos. Bueno, ¿y cómo sería eso? Pues sería, por ejemplo, de cuántas personas tienen, pues, de talla 36, luego 37, 38, Ah, ok, 40. listo, ¿sí? También podría ser válido, o de ventas, o lo que sea. O de edades O también. de edades. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en un salón, ¿sí? Vamos a suponer que en un salón, vamos primero a ordenarlos. Entonces, por ejemplo, de 11, 12, 13 años, hasta ahí, no más. Entonces, vamos a suponer que 3 estudiantes tenían, ¿qué? 11 años. Vamos a suponer que 5 tenían 12 años y vamos a suponer que 2 estudiantes tenían 13 años. Es un grupo pequeño de 10 estudiantes. Frecuencia acumulada. Entonces, acá tenemos que es 3, acá tendríamos que es 8, y acá tendríamos que es 10. Entonces, aquí normalmente al final de esto se coloca el signo que nos estaba preguntando Valeria, que es el de sumatorio. ¿Listo? Entonces, bueno, normalmente iría más atrás, el de sumatorio. Entonces, aquí en la frecuencia acumulada, si ustedes observan, si ustedes suman esto, aquí da 10. Aquí normalmente no se tiende a colocar nada, normalmente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí de aquí observar? Que obviamente la sumatoria de esto tiene que coincidir con la última de acá. Luego, la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Vamos a seleccionar A. Yo quiero. Yo quiero. A ver quiénes no han hablado. Yo, Dana, no he hablado. Dana, sí. Dana no tiene nota. A ver, cuéntenos, Dana. La frecuencia relativa ya sería el porcentaje, o sea, ahí sería 0,03. ¿Pero cómo se determina? Dividido en 100. Ok, entonces toma cada valor y lo divide. Tomas cada valor y lo vas a dividir en 100.
¿Todos Sí, de señor. acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta ahí. Are you sure? Sí. Yes, I'm sure. Si no estoy mal, Y creo que es divide que se divide. Si no estoy mal, creo que en la este cantidad caso de en este datos. ejercicio, aunque como en 10. O sea, 3 sobre Exacto. 10. 10 en 10, sí, en 10 en Exacto, 10. pilas. Es en la O sea, cantidad de dependiendo. datos. ¿Sí? Entonces Entonces, ustedes si pueden... fueran 30, entonces 30 y así. Exacto, entonces acá es 3 dividido en 10. Acá sería, este sería, perdón, 8 no. Sería 5 dividido en 10 y sería 2 dividido en 10. ¿Listo? Entonces 3 dividido en 10 es 0,3, este es 0,5 y este es 0,2. Acá nos quedó supremamente sencillo, ¿no? Y la frecuencia acumulada, entonces recordemos que aquí nos había dado 0,3, ¿sí o no? Entonces ahora es 30. Ah, no. 0,3. Luego, ¿aquí cuánto había? 0,3 más, ¿cuánto daba acá? 0,5, o sea, Entonces sería 0,8. 0,5. 0,8. Y aquí nos da 0,1, o sea que al final nos da 1. Siempre la frecuencia acumulada al final acá me tiene que dar 1, porque ese 1 hace referencia a ¿qué? Al 100%, 100%. ¿ok? Y acá en porcentajes, pues aquí esto sería el 30%, esto Eso, sería 50. acá sería el 80. 50%, ¿sí? Y acá sería el 20. 20%, que al final de cuentas nos da el 100%. ¿Mm? Y aquí en la acumulada, pues sería el 30%, acá sería el 80%, y acá sería el 100%. Si ustedes observan, siempre que hablamos de una variable normalita, o sea, absoluta, ¿sí? Depende del libro, ¿no? A veces colocan frecuencia y ya. Si solo dice frecuencia, hace referencia a la frecuencia absoluta, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Si ustedes se ponen a mirar, aquí hay una analogía. ¿Cuál es esa analogía? ¿Cuál es esa secuencia? Es que la relación que hay entre la acumulada y la absoluta o la normal, bien, siempre están cruzadas y son iguales. Aquí, en este caso, ¿dónde está? La normalita, que es la absoluta, y la que es acumulada. Son iguales. ¿Mm? Aquí al final de esta, por ejemplo, de la frecuencia relativa, al final, ¿cuánto me da? Me da 1. 10 sobre 10 que sería 1. Entonces, esto con esto está relacionado. ¿Listo? Entonces, observamos que la analogía se mantiene, independientemente de qué dato esté determinando. ¿Cierto, Luisa? Sí, señor. ¿Y eso qué fue? ¿Que las gafas o Sí, las que...? gafas. No, es que me dio una infección en los ojos y pues me dijeron que no me expusiera pues a la radiación, entonces que me pusiera gafas para que tuviera cuidado. Ah, ok. Pues es por eso. Pero las gafas sí tienen pues vienen con el lente para evitar los rayos, o sea, para, entre comillas. Sí, sí, Ah, pues bueno, listo. sí, es así. Ok, sí, si no, no tendría gracia. Después No es vemos a por óptica. chicanera ni nada, no. Bueno, después miramos, me hizo acordar a óptica, a lo de las gafas. Bueno, después lo vemos. Entonces, si observan, la analogía se mantiene, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Mm? La absoluta con acumulada van a ser iguales. Si ustedes observan lo que yo les decía en acumulada, normalmente acá no se coloca datos en acumulada, normalmente. La verdad es muy raro la vez que he visto datos que se coloquen ahí. ¿Mm? Bueno. Bueno, chicos, eso sería la distribución de frecuencias. Dana, ahorita por favor vuelva a opinar para que mejore un poquito ahí con su nota, ¿listo? Entonces teníamos que, después de la distribución de frecuencias, nos encontramos con el diagrama de tallos y hojas, ¿ok? Yo quiero. ¿Pollo también? Si vemos que necesitamos apoyo, sí. Bueno, entonces la escuchamos. ¿Dana? ¿A mí? Sí. Ok. Es una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Es lo Sin mismo, leer con sus palabras, ¿qué es eso? por eso es Traducción. lo mismo. El tallo sería la variable y la hoja sería las veces que se repite, ¿no? El tallo sería la variable. ¿Todos están de acuerdo?
pues, No, profe. digamos, yo tengo que, o sea, toca como que separar, digamos, todos los datos y el último dato, que es la derecha en la hoja, y la del bloque, las restantes, o sea, las que sobran, serían en el tallo. Ok, Samuel, ¿qué opina? La variable no sería la hoja. No entiendo nada. ¿No? No tengo Valeria. claro cómo explicarlo. Que la variable sería la hoja. O sea, el número base, que es el primero de los, pues para conformar un número de 2 dígitos, sería el tallo. Y la variable sería la hoja. Por ejemplo, algo como esto, ¿sí? Yo lo entendí de otra forma, la verdad. Bueno, ¿y cómo así que la hoja sería la variable? O sea, variable porque cambia, ¿sí o no? ¿O a qué hacen referencia a variable? Porque variable normalmente en estadística se le llama, es como a lo que yo estoy estudiando, ¿sí? Sí, por eso, o sea, la variable podría ser la hoja porque, o sea, por el hecho de que, por ejemplo, digamos que tenemos un número, digamos, 20, 22, 25, 28. Todos tienen el mismo número base, que sería parte del tallo, que sería el 2. Entonces, Sí, 2 y 0, 20. Entonces, sí, la hoja sería la variable, porque la hoja no sería 1, sino la hoja sería el segundo número de las cifras de 2 dígitos. Es Entonces, como la hoja la podría ser distribución 0, la de la hoja era frecuencia. 25, creo que dije, la hoja sería el 5, la otra hoja sería 8, no me acuerdo qué números dije ahorita, pero el caso es que la hoja es el número que le hace falta y el 2. Entonces, 20, exacto. 25, 28. Sí. Entonces, por eso es que Sí. la hoja es la variable y el tallo es la constante. Ok, Viva Luna se iba a comentar algo. Bueno, pues yo lo entendí un poquito diferente. O no sé. Ay, paré. Yo sigo acá. ¿Ya? ¿Me paré? No, ahí ¿No? está, ahí está. Ahí Acá me está. Ah, paré. estás bien, Iba, estás bien. Sí, es que acá sí me paré. Que en la hoja iba como la ubicación. O sea, que tú ubicabas todos los datos y en la hoja tú ponías, por ejemplo, si queríamos hablar del 25, entonces escribíamos 4. ¿Sí? Porque está en la posición 4. Pero pues eso fue según el ejemplo que vi. Creo que O me voy a sea, volver a- como basándose en posición, o sea, como posición 1, posición 2, posición 3, algo Es así. que, sí, porque es que habría que, Profe, una pregunta. Es que, digamos, de lo Pues que yo yo lo vi así. busqué, me apareció como una obtención simultánea, pero no entendí muy bien eso a qué hacía referencia. O sea, obtención simultánea, digamos, de la distribución de la frecuencia del número, como en este caso, pues diría yo que pues 2. Ok. Si ustedes observan, básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, estoy tratando de buscar aquí en todas estas diapositivas, la imagen que yo alguna vez les mencioné. ¿Recuerdan que yo les había hablado del sistema que utilizan en los trenes en Japón? Entonces, ese es el ejemplo, para mí es uno de los ejemplos más claros en donde se puede evidenciar cómo se utiliza, para qué se utiliza y el por qué se utiliza. ¿Sí? Permítanme, denme un minutico y se los muestro. Espera, a ver acá. También me apareció que es como para comparar dos ya distribuciones. entendí, profe, ya entendí. O sea, la forma en la que entendí fue tallo sería el número de inicio y de ahí se repartiría el número Exacto. Es que como, contiene. es porque el O sea, tallo por es ejemplo, la base, ¿sí o no? si nos dan 23, 24, 25, entonces colocaríamos 2 en el tallo y en la hoja colocaríamos 3, 4 y 5. Eso, así es. Ya entendí. Así yo también lo entendí, así yo también lo entendí. Sí, eso es, chicos. Espera, a ver, por aquí debe estar esa imagen. Quiero mostrarles. A ver, a ver. Está como complicado encontrar esa imagen. Bueno, en fin, el hecho es que ahí se marcaban las rutas con las cuales, a ver, aquí creo que está. Qué bien. No, no está acá. Ahí se mostraban las rutas en las cuales, pues, digamos, en esa estación podían tomar las personas, ¿sí? Entonces, en esa estación mostraban las rutas, pero entonces, como eran tantas rutas y tantos números, entonces colocaban simplemente el tallo y aquí colocaban el numerito de las hojas. Entonces, por ejemplo, la ruta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o, ¿sí? Entonces colocaban el 1 aquí y aquí colocaban las hojas. 1, 2, 3, 5, 6. ¿sí? Entonces, es básicamente como para ordenar los datos que se pueden estar dando.
teniendo Y como también algo, me pareció, ok, teniendo en pues común, también me pareció, dale, teniendo en común habla, el habla. primer número. Listo, ya. Continúe, Luisa. ¿Qué nos iba a decir? No, pues digamos, cuando yo hice la investigación me decían, digamos, en las páginas que me metí me nombraba mucho el hecho de que, digamos, como que la comparación, no estoy segura, pero de 20 personas, que siempre tenía que ser de 20 personas. Me apareció en muchas páginas. Entonces me pareció un poco curioso. Ah, ok. Bueno, pero ¿y qué más decía? Ok. Pues nada, o sea, es que yo sé cómo, en dónde se pueden encontrar, y pues más que todo fueron en los trenes. Después en las comparaciones de distribuciones, de solamente dos, y pues lo de las edades. Ah, ok. Sí, porque en los trenes, digamos, por así decirlo, hay una secuencia, ¿sí? Entonces, pues eso es un buen ejemplo para tomar. Aquí en este caso, a ver, ¿dónde está? Aquí vamos a dejarlo acá. Vean, lo encontré. Pueden visualizar ahí, así que queda sobre la... Ahí están viendo el tablero virtual. No, señor. Vean, chicos, esto es lo que hago referencia. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Qué es eso? Ah, lo de raíces y... Lo de tallos y hojas. Ah, Ya le metió sí. estas raíces, este man. ¿Pero eso en China, profe, o qué? Vean. Este sería 510. Esto es en Japón, ¿sí? Entonces, ellos utilizan ahí la mezcla, vean. Sí, la primera, que es la principal, que es un número, pero luego también puedo utilizar de a dos números. ¿Sí ven que está lo que está en negrito? Esto que está acá. Esto, vean, lo que estoy Sí, señalando. profe, pero está ¿Cómo? que no puedo ver bien. ¿Y por qué? Porque ese color está Era muy... de un color más clarito. Ah, ok. Ya. Bueno, el hecho es que ahí, en esa parte, ¿sí? Aquí con el resaltador lo pueden ver mejor. Entonces, este se mezcla con cada uno de estos números. Aquí, vea, aquí hay otras rutas. A propósito, ahí dice, vea, Saturday, Sunday and Holidays. Y ahí, Weekend, en fin, ahí tienen ordenado todo. ¿Mm? Entonces, ese es un ejemplo en donde se puede evidenciar la utilización de los tallos y hojas. ¿Mm? Simplemente es ordenar, porque quedaría un poco como más loco, más desordenado, colocar todos esos montones de números en forma lineal, escribirlos y ya. Cambio ahí, pues me imagino que acá está, no sé, los que han ido por allá. Aquí hay unas indicaciones, así como en el metro, en Bucaramanga o en Transmilenio en Bogotá, hay unas indicaciones, ¿no? Ahí las pueden ver en la parte central. Dependiendo del tallo que ustedes vayan a escoger, pues me imagino que tendrán la información más importante, el tallo. Y ahí para allá, pues, dependiendo de qué tan lejos vayan a ver. Bueno, esa era la imagen que quería mostrar. A ver, vamos a volver aquí. Bueno, ¿y qué nos hace falta? Vamos a ver, vamos a poner a ver, Dana ya nos dio su opinión. Profe, ¿puedo yo? Isabela Salamanca, ¿nos encuentra en Isabela Salamanca? Isabela, a ver. ¿No está? No la veo. Isabela. No está. Bueno. Profe, ¿Puedo yo? ¿puedo? ¿Me escuchan? Juliana. Sí, Juliana. Sí. ¿Pero sí me escuchan? ¿O todavía Perfecto, no? ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Pues sigue el histograma y el polígono de frecuencia, ¿sí? Pues el Listo. histograma nos dice que es empleado por columnas, ¿sí? Dependiendo de los valores que tengamos, y estas van columnas verticalmente, ¿sí? Para pues reflejar pues la frecuencia, ¿no? Y el polígono de frecuencia, este se utiliza uniendo todos los puntos, pero el más alto, ¿sí? De cada columna. ¿Cómo así que uniendo todos los puntos el más alto? Explícanos. O sea, están las columnas, ¿sí? Que las hicimos pues del histograma. Ahora Sí. tenemos que
o sea, unir, es que como En la graficarlo, gráfica. Sí. ajá, como graficarlo uniendo todos los puntos más altos. Ok, ahora sí te entendí. Listo, ¿Ya? perfecto. Lo que Sí, la es que el histograma es compañera, como más como el análisis de problema. lo que la compañera nos quiere hacer evidenciar, nos quiere explicar es esto de acá. ¿Sí o no, Juliana? Juliana, pa, profe. Entonces, acá podemos observar, que son las barritas, ¿sí? Lo que ella decía, que son básicamente como una especie de torres, que dependiendo del dato que nos van dando, pues lo vamos graficando. Y cuando hablamos acá en la parte de lo que son los polígonos de frecuencia, lo que ella decía era el punto que está acá. Por ejemplo, el punto de medio entre el 10 y 14, el punto más alto, ¿sí o no? El punto del 15 al 19, el punto más alto, y al final se une. Normalmente, es que es dependiendo del estudio, ¿sí? Pero si ustedes observan, por ejemplo, colocándolo un poquito más en contexto de la situación actual, ¿cuál es la que ustedes normalmente evidencian? Bueno, para los que ven, los que a veces ven noticias, ojalá vean en buen canal. Bueno, normalmente, ¿cuál es la que más utilizan y por qué? ¿Por qué creen? El histograma, ¿no? Pues hay como que dos, digamos, en la cualitativa me pareció que la nacionalidad de las personas o a veces el género o cosas así. Normalmente yo lo he visto, he sido como que en la tasa poblacional, en digamos cuántas personas nacieron, Demografía. cuántas personas, ajá, También se demografía. puede medir una constante a través del tiempo con Yo estas. creo que se ve más como el histograma, creo. Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, si hablamos en términos de por ejemplo, el valor de la moneda, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del dólar, ¿sí? Ustedes lo que observan es la que vemos en la parte de abajo, que es un polígono de frecuencias. Sin embargo, bueno, cuidado, y ahí viene como el por qué lo utiliza. Si ustedes observan el valor, por ejemplo, del precio del dólar, varía bastante, ¿sí? Varía mucho. Entonces, como el cambio es tan constante, es importante ver cuál es la inclinación que hay en un tiempo específico al otro tiempo. Aquí estamos hablando de días, ¿sí? Estamos hablando normalmente de días. A pesar de eso, normalmente a veces también en el día cambia, ¿sí o no? Entonces hablamos de días. Entonces es importante ver cuál es la pendiente que hay entre un punto y el otro. ¿Para qué? Para así poder evidenciar si el cambio fue brusco o no fue brusco. Ahora alguien me podría decir, profe, pero es que yo por el diagrama de barra yo no puedo mirar. Y yo le puedo decir, sí, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hablamos del valor del dólar, son datos sensibles. Y sensibles hago referencia a que son datos muy importantes. Varíe poco, mucho, la gente que le invierte a eso es mucho dinero. Entonces, si llega a cambiar poquito, la diferencia va a ser bastante. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Porque estamos hablando de mucho dinero. Entonces, puede ser poquita la pendiente, pero gracias a que hay una pendiente yo puedo calcular ese cambio y por ende puedo calcular el cambio a nivel monetario, ¿sí? No solo monetario, digamos, de un día para otro, sino el cambio monetario de mi inversión, a los que, aunque actualmente eso es hasta famoso, ¿no? También lo de los bitcoins. Tengo un amigo que no trabaja, vive de eso, y él lo que hace es análisis de gráficas, ¿sí? Entonces, él tiene un tablero al lado y él empieza, es una locura, la verdad, yo nunca le he puesto cuidado, sí. Yo por bobo no me puse, porque él me dijo que me iba a explicar, pero no como que no le hice fuerza a eso. Pero No, sé no, que tiene no. que ver con eso. Profesor se pone en eso y se hace millonario y luego ¿quién nos explica? sí, ya. Baila. Bye. No, pero quiero como, ahora me está como interesando porque obviamente él hace eso, ¿sí? Y la verdad él ni siquiera terminó, es un amigo del bar, él ni siquiera terminó la carrera, porque él dice que sí, él ya vive eso, él hace ese análisis de gráficas, invierte y gana ahí plata. Pero bueno. Muchachos, estamos perdiendo nuestro tiempo acá. ¿Qué vamos a hacer eso? Sí, chao, chao. Vámonos a analizar gráficas. Una mente emprendedora. No, pero sí es hasta... Profe, y una pregunta. También para el de polígonos está la temperatura, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Hay varios análisis de la... Bueno, chicos, preguntas, ¿no? Pilas, yo les puedo preguntar en qué casos
se puede dar un mejor uso del, por ejemplo, del polígono de frecuencias y le puedo poner opciones, ¿sí? Entonces ustedes ya van a saber, no es solo, hay polígonos es este y este, no, porque no tiene gracia, es ver en dónde lo puedo aplicar. Bueno, entonces espero que haya quedado claro. La sensibilidad en el tiempo es donde se aplica más que todo el polígono, el de frecuencias, el polígono. Bueno, entonces aquí tengo un mapa, pero no, esto no, esto después se los muestro. Este acá, no, eso no. Bueno, Falta la ojiva. y sí, espere, entonces déjeme ver aquí, déjame ver acá, a ver. Ojalá todos tengan nota porque si no, a ver, Julián ya está. Juliana también. Laura también. Nos faltaría, a ver, Bianca, Isabela Salamanca y Juan Diego Andrés. Juan Diego. Sí. Alguno de los tres que acabo de nombrar, bueno, a excepción de Salamanca que no está. ¿De los dos quiere dar su opinión? No quiero como que usted, sino de forma voluntaria. Pues, profe, yo hablé sobre el rango, ¿no? Sí, pero necesito más. Necesito que hable más. Pues, que la ojiva está como relacionada con el histograma. La ojiva está relacionado con el histograma. Listo. ¿Cuál es la diferencia y cuándo la utilizo y por qué la utilizo? Pues es que solo encontré como la diferencia gráfica, que el histograma es como, o sea, los cuadros y todo, y la ojiva es la unión de los puntos.